Bienvenidos sean todos a un nuevo video tutorial. Aquí estaré realizando un degrade en B. Lo voy a estar haciendo con un tono oscuro. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es marcar la línea guía. De los lados lo estoy haciendo de una forma normal, pero dándole mucha caída en la parte de atrás, más o menos a 2 o un dedo antes del final del cabello. Vemos cómo lo estoy haciendo y cómo pego las puntas de esta manera. Y tendría que quedar más o menos así. Para empezar, el primer paso sería pasar el acero abierta. Lo voy a estar pasando más o menos con un grosor de un dedo. Vuelvo y paso la máquina para cortar de manera correcta el cabello. Y como ven, en la parte de atrás lo dejo un poco más cerrado, es decir, en la esquina de atrás, en la B, en la forma de la B, siempre dejo la franja un poco más cerrada, más angosta, ya sea que esté pasando la acero abierta o el peine 1. Esto es para que a lo lejos y a lo cerca el degrade en B se note. Tampoco quedará muy pronunciado la forma en B, ya que lo estoy haciendo con la acero abierta. Pero también es a gusto de ustedes o del cliente qué tan pronunciada le van a hacer este corte. Sigo con el peine 1 abierto. Este peine también lo voy a estar pasando de la misma forma. Un dedo puede ser a los laterales y en la caída en la parte de atrás, dejándolo un poco menos ancho también, ya que así le seguiré dando la forma en B que quiero darle. Considero yo este corte tipo B de una manera normal, que no va a quedar ni tan pulido, ni tan oscuro, ni con mucho cabello abundante en la parte de atrás, sino una manera normal. En este corte y en todos los demás, mi forma de afeitar es hacer el corte completo. No me gusta hacer un lado primero y después el otro, ya que haciéndolo completo yo lo veo como que más rápido. Solo que aquí se los estoy mostrando de esta manera para que vean cómo yo uno las dos partes. Y bueno, continúo con el peine número 2 abierto. Este sí lo voy a estar pasando de una manera inclinada, ya que voy a estar uniendo ya este largo con el largo que ya tiene el cliente en los laterales y en la parte de atrás, y que luego voy a estar uniendo con el degrade. Voy a estar eliminando la línea del acero con la misma técnica que les muestro en la mayoría de mis videos, que es cerrando la palanca poco a poco y pasando la máquina cada vez más hacia abajo. Como ven, en este tipo de cabello es muy fácil eliminar la línea, ya que es muy delgado y muy claro. Como ven aquí, ya solo pasando la palanca a la mitad, ya vemos que está casi que eliminada la línea del acero. Lo mismo voy a estar haciendo en la parte de atrás, recordando que esta franja es mucho más cerrada. Siempre elimino las líneas en la parte de atrás de una vez, pero como el cabello abundante siempre queda en la parte de atrás, siempre lo dejo de último para eliminar si es necesario detalles que queden o si necesito pulir más. Para unir la acero abierta con el 1 abierto, estaré utilizando el peine especial 0.5, el peine medio, utilizando más que todo la punta o las esquinas, con la palanca abierta sin necesidad de bajarla, cerrarla completa,
si es necesario hasta la mitad, ya que esta es la línea que yo considero que es más fácil borrar, en cuanto a corte de pelo me refiero, que se puede eliminar con solo de esta forma, con el 0.5 abierto y utilizando más que todo las esquinas. Una vez ya eliminando la línea entre el 0 abierto y el 1 abierto en la parte de atrás, vemos como ya está mucho más definido este corte, casi terminado. Ahora solo tendríamos que eliminar la línea entre el 1 abierto y el 2 abierto, utilizando el peine especial 316. Y de esta manera empiezo ya a eliminar esta última línea que me queda, utilizando el peine 316 de una manera balanceada con un cuchareo, ya que el 2 abierto también lo pasé de esta manera. Entonces si lo fijamos mucho, entonces sería ya como que ir en contra del largo del cabello que habíamos dejado anteriormente. Y bueno, este fue todo el video tutorial, espero les haya gustado, les haya ayudado mucho. Y si te gustó, suscríbete, dale like y comparte. Nos vemos en el próximo video.